En el mundo del terror digital, existe una leyenda persistente, un archivo de vídeo que, al ser visto, inicia una cuenta regresiva silenciosa. No es la muerte lo que persigue a la víctima, sino la certeza visual de que una entidad ha sido convocada y que está mirando, acercándose a cada hora que pasa. Todo comenzó con el descubrimiento casual de una vieja cinta VHS sin etiqueta o, en versiones modernas, un archivo digital críptico con un nombre en código: 48 horas. La advertencia, si es que existía, era demasiado vaga para ser tomada en serio. La curiosidad, como siempre, fue la primera puerta abierta al horror. Al reproducir el archivo, los testigos solo encontraron 48 segundos de intensa estática negra y blanca. Justo antes de que el vídeo terminara, una silueta distorsionada y antinatural apareció en un solo fotograma, mirándolos directamente a través de la pantalla. El efecto de la maldición fue inmediato y sutil. Quienquiera que hubiera mirado la pantalla sentía una presencia opresiva en la periferia de su visión. Al girar la cabeza para confirmar, solo había una esquina vacía, pero al volver a concentrarse en otra cosa, el cerebro registraba el movimiento de una sombra que se había acercado un poco más. La víctima se enfrentaba a una tortura psicológica de 48 horas. La regla era simple y inquebrantable. La entidad no podía ser vista directamente, pero su movimiento constante en el borde de la visión hacía imposible la concentración, la confianza o el descanso. La carrera contra la entidad que acechaba en la oscuridad del rincón había comenzado. El terror de la cinta VHS no reside en la entidad misma, sino en la regla inquebrantable que impone. En la era de la información, el miedo se ha codificado, transformando un simple archivo digital o una reliquia analógica en un virus mental que obliga al espectador a una persecución silenciosa. La entidad, referida en las leyendas urbanas como ella o la sombra acelerada, no ataca directamente. Su método es la tortura psicológica. Se mueve solo cuando el sujeto no está mirando, acechando siempre desde el rincón más oscuro del campo visual periférico. La única forma de evitar el contacto es mantener la visión central concentrada, convirtiendo el acto de parpadear o de girar la cabeza en un momento de riesgo mortal. El verdadero horror de esta maldición es que obliga a la víctima a desconfiar de sus propios ojos y de sus reflejos naturales. La entidad convierte la vida cotidiana en una paradoja de la atención. Si la víctima mira, la maldición se rompe temporalmente, pero el trauma persiste. Si no mira, la sombra se acerca, garantizando que el pánico y el agotamiento mental completen la condena antes de que finalicen las 48 horas. Si supieras que hay una sombra mortal acercándose cada vez que parpadeas, ¿cuánto tiempo tardarías en sucumbir a la locura? Deje su respuesta en los comentarios, junto con la leyenda urbana más aterradora que conoce, para compartir el miedo. Y si está listo para ver lo que acecha en su periferia, suscríbase al canal y dé me gusta a este informe. Capítulo 1. El primer parpadeo. La confirmación silenciosa. La experiencia de los 48 segundos de vídeo fue, para el grupo de amigos reunidos, un anticlímax. El esfuerzo de conseguir el archivo y reproducirlo, envuelto en el morbo de la leyenda urbana, culminó en una pantalla llena de estática, seguida de un único fotograma de una figura oscura y distorsionada. La decepción fue universal. Se rieron de la brevedad, del efecto pobre y de la supuesta maldición. Se dispersaron, volviendo a sus rutinas, con la certeza de que habían desperdiciado el tiempo en un mito obsoleto. Sin embargo, en el sujeto central, la figura que había insistido en ver el archivo, algo había cambiado. Horas después, sentado solo, se encontró con una sensación física de intrusión, una presión leve pero constante en la base de su cráneo, como el ligero escalofrío que precede a la conciencia de ser observado. La sensación, que era tan sutil que inicialmente fue atribuida al café o al estrés residual del día, era la negación en su forma más pura. El sujeto se levantó varias veces, paseándose por el pequeño apartamento, revisando las cerraduras de las puertas y mirando por la ventana hacia la calle vacía. Todo estaba en orden, el mundo estaba en su lugar, pero la presión visual persistía. La mente, sin saberlo, ya había iniciado la cuenta regresiva. El verdadero horror se inició cuando el sujeto regresó a su escritorio a continuar con su trabajo. La luz del monitor iluminaba directamente su cara, dejando la sala sumida
en la semioscuridad. Fue entonces, mientras miraba fijamente el texto en la pantalla, cuando ocurrió el evento inicial. Justo en el extremo lateral derecho de su visión, allí donde los detalles se difuminan y la vista solo registra el movimiento y el contraste. Hubo un flique, un movimiento que era demasiado rápido, demasiado fluido para ser una sombra ambiental o un reflejo. Era un movimiento que se registraba como una masa compacta, sin textura, de oscuridad total, moviéndose a lo largo de la pared. El sujeto se quedó inmóvil, con la respiración contenida, sin girar la cabeza. La mente se aferró desesperadamente a las explicaciones lógicas. Fatiga visual, una mosca, el reflejo del tráfico en la ventana. Pero el instinto, la alarma primigenia, gritaba lo contrario, dominado por la necesidad de desmentir la paranoia. El sujeto se levantó lentamente, tomó un pequeño marcador láser y se acercó a la esquina del salón donde había visto el movimiento. Encendió todas las luces, inundando el área. No había nada. La esquina estaba vacía, los muebles inertes. Decidió someter el fenómeno a prueba. Se colocó en el centro de la habitación, mirando directamente a la ventana, y se obligó a concentrarse intensamente en un punto fijo del marco. Esperó 5 minutos. No hubo movimiento en la periferia. Luego, en un acto deliberado de vulnerabilidad, desvió su atención mental hacia un recuerdo reciente, mientras mantenía la mirada fija en el marco. En el instante en que su concentración se rompió, la sombra se movió de nuevo. Esta vez, el sujeto notó una diferencia aterradora en su posición. La sombra estaba más cerca del centro de la pared, habiendo cubierto una distancia considerable en menos de un minuto de distracción. El sujeto comprendió la regla fundamental de la maldición. La entidad se mueve solo cuando no se le dedica la atención central. Podía ser vista en el campo periférico, pero solo avanzaba en el punto ciego de la concentración. Esto significaba que cualquier acción que exigiera atención, leer, escribir, o incluso el parpadeo reflexivo, era una ventana de oportunidad para el avance de la entidad. La prueba final fue cruel. El sujeto marcó un punto en el suelo con un trozo de cinta adhesiva roja. Al para registrar la posición de la sombra, se dio la vuelta completamente, mirando hacia la pared opuesta, y contó hasta 10. Al girar de nuevo, la sombra no estaba donde la había visto, sino que se había fusionado con la parte inferior de un armario que estaba mucho más cerca de él. La sombra estaba cortando la distancia y usando los objetos como camuflaje. El sujeto rompió el protocolo de silencio y contactó a los otros 2 amigos que habían visto el archivo. La conversación telefónica, inicialmente histérica, pronto se convirtió en un reconocimiento frío y terrible. El primer amigo reportó haber visto la sombra moviéndose desde la cocina hacia el salón cuando estaba lavando los platos. El segundo, un estudiante, la vio en la biblioteca mientras buscaba una página específica en un libro. Todos compartían la misma experiencia, la presencia constante en la periferia, el movimiento rápido cuando se distraían y la absoluta invisibilidad cuando se miraba directamente. La confirmación más aterradora provino del estudiante, quien había investigado la leyenda. Descubrió una nota antigua de un fórum oscuro que detallaba la maldición. La entidad no puede ser detenida. Tienes 48 horas para encontrar la forma de romper la regla antes de que la sombra te alcance y te devore. La maldición había comenzado en el momento exacto en que vieron la figura en el vídeo, y el cronómetro de 48 horas estaba corriendo para todos ellos. El conocimiento de la fecha límite no brindó alivio, solo intensificó el terror. El resto de la primera noche se consumió en una paranoia compartida y absoluta. El grupo decidió que la única forma de frenar el avance de la sombra era mantenerse constantemente mirando un punto fijo, minimizando el parpadeo y evitando cualquier giro o distracción. Las actividades más triviales se convirtieron en tareas de riesgo mortal. Conducir era imposible, mirar los espejos o el velocímetro significaba invitar al avance. Dormir era impensable, el sueño era el estado de distracción y vulnerabilidad máxima. El sujeto se encontró sentado, inmóvil, mirando fijamente la pared. El esfuerzo físico de mantener los ojos abiertos y la visión centrada causó un dolor punzante. Cada parpadeo, involuntario, era seguido por un impulso de pánico de girar la cabeza, sabiendo que la sombra había aprovechado ese microsegundo para deslizarse. La vida se había reducido
a un acto de resistencia visual constante. El sujeto comprendió que la entidad no era solo un monstruo. Era un parásito de la atención. La maldición forzaba a la víctima a elegir entre la locura de la privación del sueño y la certeza del avance de la sombra. Capítulo 2. El precio de la vigilancia. El desgaste del parpadeo transcurridas las primeras 12 horas de la maldición. La fatiga se convirtió en el arma más letal de la entidad. El esfuerzo continuo por mantener la visión central concentrada y el parpadeo reducido causó un dolor físico insoportable. Los ojos de las víctimas estaban inyectados en sangre, secos y ardientes. La necesidad fisiológica de cerrar los párpados se transformó en un impulso autodestructivo. La privación del sueño comenzó a manifestarse con alucinaciones leves y sueños. Por milisegundos, el sujeto perdía el enfoque, y en ese lapso de olvido cerebral, el terror se hacía presente. El sujeto sentía el movimiento rápido y frío de la sombra en la periferia, y el latigazo de adrenalina, al despertar de ese sueño, era cada vez más violento. La mente se convirtió en un campo de batalla, donde el subconsciente intentaba sabotear la vigilancia. El sujeto se encontraba a sí mismo preguntándose si valía la pena el esfuerzo, y si la sombra se acercara un poco, ¿no sería un alivio poder finalmente cerrar los ojos? Este pensamiento, generado por la tortura, era la verdadera trampa de la entidad. El aletre se hacía visible en las pantallas de sus ojos, reflejando el dolor de la vigilia forzada. La coordinación motora se deterioró. Intentar comer o beber, mientras se mantenía la mirada fija en un punto, se hizo casi imposible, llevando a derrames y movimientos espasmódicos. El cuerpo estaba colapsando bajo el mandato de una maldición que atacaba la biología básica humana. En un intento desesperado por delegar la vigilancia, el sujeto intentó usar la tecnología. Se instalaron cámaras web apuntando a los rincones oscuros, esperando que la sombra, al ser solo una ilusión mnemónica, no pudiera engañar a un sensor de imagen digital. Se activaron sensores de movimiento, con la esperanza de que la entidad, al tener masa para el radar, pudiera ser detectada. El fracaso fue absoluto y aterrador. Las cámaras web, al revisar las grabaciones, solo mostraban estática negra en el punto donde la sombra debía estar, mientras el resto de la habitación era perfectamente visible. Los sensores de movimiento se activaban constantemente, pero no por la sombra, sino por los cambios de temperatura causados por el pánico de la propia víctima. El peor resultado vino de los espejos. El sujeto creía que y la entidad se movía en la periferia, podría ser capturada en el reflejo. Al intentar mirar el reflejo del rincón, sin mirar directamente, el sujeto observó en el espejo un borrón de aletre que se movía a una velocidad tan alta que deformaba la imagen del propio sujeto. La tecnología, en lugar de ayudar, solo confirmaba que la entidad operaba en un plano que trascendía la simple percepción visual, atacando directamente la relación entre el ojo y el cerebro. Alrededor de la hora 2:06, el agotamiento cobró su primera víctima. Uno de los amigos, el más escéptico, inicialmente, no pudo resistir la tentación. Tras una alucinación hipnagógica, creyó ver a la entidad moverse demasiado cerca de su pie. En un ataque de pánico instintivo, giró bruscamente la cabeza para mirarla de frente. El relato del único testigo restante fue espeluznante. Al romper la regla de la visión periférica y mirar directamente, el espacio alrededor del amigo se distorsionó. La sombra, que había estado a metros de distancia, pareció cubrir la distancia en una fracción de segundo. Un movimiento que no respetaba la física ni la velocidad. El amigo no gritó y hubo lucha. Hubo solo un sonido sordo y húmedo, y luego un silencio total. Al volver a mirar al rincón, el testigo restante solo vio el espacio vacío. No había cuerpo, no había sangre, solo la desaparición total del amigo. Como si la entidad hubiera borrado su existencia del espacio físico al ser observada. La sombra no estaba allí. Había tomado el lugar de la víctima. La muerte del primer amigo planteó un dilema existencial para los dos sobrevivientes. ¿Cómo comunicar el horror sin que la distracción o la emoción causara que el otro cometiera el mismo error? El miedo a la distracción se convirtió en una barrera de silencio. La comunicación se redujo a notas cortas escritas en mayúsculas, entregadas sin contacto visual directo. Las notas hablaban de la distancia cero, el punto final da entidad, da regla de la mirada fija y la confirmación de que la entidad
no dejaba rastro físico. La desconfianza se infiltró. El sujeto comenzó a sospechar que el amigo restante estaba intentando distraerlo a propósito, quizás para ganar más tiempo para sí mismo. El agotamiento mental era un caldo de cultivo para la paranoia, haciendo que la vigilancia no solo fuera física, sino también social. Cerca de la hora 3:00, el sujeto desarrolló una estrategia desesperada: usar la periferia intencionalmente. Si no podía evitar que la entidad se moviera, al menos debía saber exactamente dónde estaba. Esto implicaba dedicar una mínima porción de la atención, como un ojo muerto cognitivo, para seguir el borde de la sombra, sin permitir que el enfoque central se rompiera. Esta estrategia, aunque agotadora, les permitió dibujar mentalmente un mapa de acercamiento de la entidad. El sujeto confirmó que, aunque el movimiento era más lento, la sombra estaba ahora peligrosamente cerca del centro de la habitación, habiendo pasado la línea de los muebles y acercándose a las paredes. La sombra ya no estaba en el rincón, estaba a media distancia, esperando el parpadeo final o el colapso de la voluntad. El tiempo se agotaba, y la distancia que los separaba se medía en centímetros y naumeis en metros. Capítulo 3. El punto ciego. La trampa de la luz. Al acercarse a la hora 36 de la maldición, los dos sobrevivientes estaban al borde del colapso psicótico. Sus mentes, privadas de sueño y bajo la presión constante de la amenaza periférica, comenzaron a generar teorías desesperadas. Una de ellas era que, dado que la entidad se manifestaba como una sombra, dependía fundamentalmente del contraste entre la luz y la oscuridad. La solución propuesta fue simple y radical: eliminar toda la sombra. Consiguieron lámparas industriales y focos potentes, inundando el apartamento con una luz uniforme, brutal y sin rincones. Su hipótesis era que, sin contraste, la entidad no podría manifestarse, o al menos, su avance sería visible y detectable incluso en la periferia. La luz era tan intensa que dolía físicamente, pero la alternativa era la muerte. La esperanza, sin embargo, duró poco. Al principio, la sala parecía segura, un vasto mar de blanco cegador. Las víctimas se obligaron a mantener la visión central en puntos aleatorios en la pared para evitar la distracción. El intento de usar la luz falló de una manera mucho más aterradora que la oscuridad. Al cabo de una hora de exposición, el sujeto notó un fenómeno nuevo y espeluznante. En el medio del campo visual periférico, donde antes solo había sombras, ahora apareció una mancha de oscuridad total, un negro absoluto que parecía absorber la luz que lo rodeaba. La entidad, en lugar de desaparecer, había adaptado su manifestación. Se había convertido en la negación visual de la luz, una mancha de vacío que contrastaba aún más con el brillo. Este fenómeno, descrito como la mancha del olvido, era más aterrador porque demostraba que la entidad no era una simple sombra, sino una entidad cognitiva, capaz de manipular la percepción del contraste del sujeto. La luz intensa, además de fallar, aceleró el deterioro físico. El brillo uniforme causó una fatiga visual extrema, forzando parpadeos más largos e involuntarios. Cada parpadeo involuntario era un regalo para la sombra, que aprovechaba el instante de oscuridad para deslizarse un tramo considerable. La luz, lejos de ser una salvación, era un acelerador de la maldición. Descartada la luz, los sobrevivientes recurrieron a la anatomía. El segundo intento fue anular físicamente la periferia. Usaron parches oculares y cinta adhesiva oscura para bloquear la visión en uno de sus ojos, creyendo que, al reducir el campo de visión, podrían concentrarse mejor y eliminar la superficie de ataque de la entidad. Al principio, funcionó. El mundo se convirtió en una línea unidimensional, y la concentración se sintió momentáneamente más fácil. Pero el cerebro humano, diseñado para la supervivencia, comenzó a compensar. Tras solo 30 minutos, el sujeto experimentó una migraña pulsante y, peor aún, la entidad comenzó a aparecer en el centro del campo visual del ojo restante. Aunque solo fuera un destello fugaz, la entidad había adaptado su regla, aprovechando el esfuerzo del cerebro para mantener la visión. Si la periferia se bloqueaba, la sombra invadía el centro. El horror se convirtió en una constante. La maldición siempre encontraría una manera de explotar la debilidad o la solución del sujeto. El agotamiento y el fracaso de los planes destruyeron la confianza restante entre los dos sobrevivientes. Ambos sabían que la otra persona
Era su única fuente de confirmación externa. Pero al mismo tiempo, cada uno sospechaba que el otro estaba intentando distraerlo para que la sombra avanzara. La paranoia alcanzó su punto máximo en la hora 40. El sujeto notó que su compañero se acercaba lentamente, con una botella de agua. El sujeto, con la mirada fija en el marco de la puerta, percibió el movimiento lateral de su compañero en la periferia. El pensamiento fue instantáneo y horrible. ¿Está tratando de que mire? ¿O es la entidad tomando su forma? El sujeto no podía preguntar, no podía girar la cabeza para ver la verdad en la cara de su amigo. Se produjo un tenso enfrentamiento silencioso. El sujeto solo podía responder con gestos lentos y deliberados, negándose a beber el agua, negándose a romper el contacto visual central, hasta que el compañero, frustrado o quizás aterrado por la desconfianza, se retiró. La tensión del aislamiento y el agotamiento mental cobró su segunda víctima de forma sutil. El sujeto, sentado, inmóvil, observó cómo su compañero, en su propio aislamiento, luchaba contra un ataque de tos seco. El esfuerzo de la tos forzó al compañero a cerrar los ojos por un instante más largo de lo permitido. En ese parpadeo involuntario, el sujeto, que mantenía su propia mirada fija, vio en su periferia el movimiento definitivo. La sombra, que estaba a solo unos pocos metros del compañero, se elevó y se movió como una mancha de tinta negra pura. Fue tan rápido que se sintió como una falla en la luz. El objeto más cercano al compañero, una silla, tembló brevemente. Al instante siguiente, el compañero había desaparecido. De nuevo, no hubo grito, no hubo cuerpo, solo la silla derribada y el espacio vacío. El sujeto, paralizado por el terror y la necesidad de vigilancia, no podía girarse para confirmar. Solo en la periferia vio que la sombra ya no estaba en la habitación. Había consumido a su víctima. El sujeto se quedó solo, con la certeza de que la entidad estaba ahora más cerca que nunca, esperando las últimas horas. Capítulo 4. La distancia cero. El último parpadeó al llegar a la hora 44. El último sobreviviente ya no distinguía la realidad de la alucinación, la privación del sueño, el terror constante y la soledad habían fundido su mente en un estado de vigilias psicótica. El campo visual, quemado por el esfuerzo, mostraba manchas persistentes y distorsiones que se superponían al avance real de la sombra. La sombra de la entidad ya no estaba lejos, había alcanzado la distancia cero. Se había posicionado en el ángulo más difícil de la habitación, justo detrás del sujeto. La presencia era tan abrumadora que el sujeto sentía el frío metafísico de la entidad en su nuca. El más mínimo movimiento de cabeza o el roce de la ropa se sentía como una amenaza directa. El sujeto se encontró hablando solo, susurrando ruegos al techo, negociando con su propia mente para obtener un minuto más de concentración. La paranoia alcanzó su punto final. El sujeto ya no sospechaba de otros, sino de sí mismo. Creía que su propia retina o sus músculos oculares eran ahora agentes de la entidad, programados para forzar el último parpadeo. Las alucinaciones se volvieron auditivas. El sujeto comenzó a escuchar el susurro gutural y seco que no era la voz, sino la fricción de la sombra arrastrándose en el suelo áspero. Era un sonido que la mente creaba para forzar la distracción. En las últimas horas, la mente exhausta del sujeto concibió una estrategia final, una inversión desesperada de la regla de la maldición. Si la entidad solo se movía cuando no era vista, y si el peligro residía en la periferia, el sujeto tenía que anular la periferia usando el reflejo. El sujeto, con movimientos lentos y dolorosos, colocó un espejo de cuerpo entero en el centro de la habitación, enfrentándolo directamente. Luego, se posicionó de espaldas a la esquina, donde sabía que la entidad estaba al acecho. La regla dictaba que la entidad se movería para acercarse al sujeto. Al mirar el espejo, el sujeto podía ver su propia espalda. Crucialmente, la zona periférica, donde la sombra acechaba. La trampa era doble. La entidad se vería forzada a avanzar, ya que el sujeto no le estaba mirando directamente con sus ojos, sino a través del reflejo. Al mismo tiempo, el sujeto podía observar el avance directo de la sombra, sin romper la regla de la mirada. El resultado fue inmediato y petrificante. En el espejo, la sombra se manifestó con una claridad aterradora. Ya no era un borrón en el extremo visual, sino una masa sólida, negra,
y opresiva, que se acercaba centímetro a centímetro. Mientras la sombra avanzaba rápidamente en el espejo, el sujeto mantuvo la mirada fija en el reflejo. Y allí, en el instante en que la sombra alcanzó la distancia física de la espalda del sujeto, distancia cero, la entidad reveló su forma. No era un demonio, ni un fantasma. La sombra tomó una forma humanoide, pero su rostro era un vacío absoluto, como un agujero negro que succionaba la luz. Lo más perturbador fue su contorno, delineado en una letra vibrante. La figura era una réplica abstracta y distorsionada del propio sujeto. Una versión de sí mismo, consumida por el miedo y la privación. La sombra era la manifestación del colapso de la voluntad, la personificación de la autodestrucción forzada por la maldición. Su aparición final fue acompañada por un grito interno ensordecedor en la mente del sujeto, una voz que no era el eco de una mentira, sino la aceptación forzada del fracaso. El sujeto sintió el frío extremo detrás de su cabeza. La sombra estaba lista para el contacto final. En ese instante, el reloj digital del ordenador, abandonado sobre la mesa, marcó el minuto cero de la hora 48. El plazo se había agotado. La maldición, que había operado con precisión matemática, no falló, pero tampoco se manifestó como la muerte esperada. Justo cuando la sombra se fusionaba con el espacio detrás del sujeto, la entidad no lo consumió. En cambio, el sujeto sintió una descarga eléctrica gélida que recorrió su columna vertebral hasta sus ojos. El sujeto fue forzado a parpadear, un parpadeo largo, profundo e incontrolable. Al abrir los ojos, la sombra había desaparecido. El terror había terminado. El sujeto fue encontrado horas después, catatónico pero vivo. No recordaba nada de los últimos minutos. Sin embargo, no había rastro de la entidad en la habitación. La verdad final era que la maldición no mataba, sino que se transfería. La entidad no consumía al sujeto, se fusionaba con él, haciendo que el sujeto se convirtiera en el nuevo portador de la maldición. Al llegar a la hora 48, el sujeto era liberado del tormento, pero con una nueva compulsión. Debía garantir que otra persona viera el archivo. El sujeto fue dado de alta del hospital sin diagnóstico. Semanas después, fue visto en un café, con los ojos extrañamente vacíos, sosteniendo un pendrive sin etiqueta. Se acercó a un extraño y le susurró: «Tengo algo que necesitas ver. Es un archivo llamado 48 horas». El terror no había terminado. Se había reiniciado. Capítulo 5. La transmisión de la maldición. El nuevo portador, el sujeto sobreviviente, fue encontrado en estado catatónico, pero físicamente ileso. La escena fue meticulosamente investigada por las autoridades, que rápidamente clasificaron el caso como un episodio de psicosis inducida por privación extrema de sueño. El hecho de que no hubiera rastros de lucha, ni evidencia de cómo los otros dos amigos habían desaparecido, fue la prueba final para desestimar cualquier crimen. Los cuerpos simplemente no existían para el mundo. Sin embargo, para el sujeto, el vacío de la habitación era la prueba irrefutable. Aunque la entidad había desaparecido de su visión periférica, la fusión fría en su espina dorsal y el recuerdo grabada a fuego de la sombra acelerada permanecían. El sujeto no podía dormir, no por miedo a la sombra, sino por el impulso silencioso que ahora dominaba su mente. Los psiquiatras diagnosticaron un trastorno de estrés postraumático severo, pero no podían explicar la calma vacía en los ojos del sujeto. La entidad había dejado un nuevo mandato. La maldición solo se rompía al ser transmitida. El sujeto era ahora el portador del archivo maldito. Tras ser dado de alta, el sujeto no volvió a la vida normal. El hogar, aunque libre de la sombra, se sentía incompleto. La única actividad que le brindaba una paz temporal era la manipulación silenciosa del archivo 48 horas. El sujeto lo copió en varios dispositivos, estudiando el código binario sin comprenderlo, pero con la certeza de que era el motor de su liberación. El síndrome del portador se manifestaba como una compulsión silenciosa, irrefrenable por encontrar un receptor. Era una necesidad que trascendía la supervivencia. Era una imposición mnemónica que había tomado el lugar de su voluntad. La entidad no quería la muerte del sujeto, sino que lo quería como su agente de replicación. Los intentos iniciales de transmisión fallaron misteriosamente. Los correos electrónicos que contenían el archivo se perdían en el spam o se borraban de los servidores. Los enlaces a Google Drive
expiraban antes de ser abiertos. El sujeto comprendió que la maldición tenía una regla final: la transferencia debe ser personal, directa e inevitable. La búsqueda del sucesor se convirtió en una tarea meticulosa. El sujeto evitó amigos y familiares, sabiendo que el trauma la haría demasiado cercano. Necesitaba a un blanco, inocente, solitario, crucialmente curioso, alguien que estuviera dispuesto a abrir un archivo desconocido, por aburrimiento o desafío. El sujeto se dedicó a observar la vida urbana, pasando horas en cafeterías y bibliotecas, buscando el contacto visual perfecto. La paciencia no era una virtud, era una necesidad impuesta por el mandato de la entidad. El proceso de selección era guiado por el impulso frío insertado en su mente. Finalmente, el sujeto localizó a un estudiante universitario solitario, obsesionado con las leyendas de terror y la Deep Web. El tipo de persona que no dudaría en abrir un archivo desconocido titulado crípticamente. El sujeto se acercó al estudiante con una calma inquietante. El encuentro ocurrió en un parque, bajo la luz del atardecer. El sujeto se sentó frente al estudiante, manteniendo la mirada fija y sin parpadear. En su mano sostenía un pendrive negro y anónimo. El sujeto no habló. El mandato de la entidad prohibía la comunicación que pudiera levantar sospechas o dar una advertencia explícita. La transferencia tenía que parecer un acto de secreto compartido o una simple curiosidad inocua. El sujeto solo hizo dos cosas: deslizó el pendrive por la mesa y luego, con la mirada aún fija, señaló el dispositivo con un dedo. El estudiante, intrigado por el silencio y la intensidad del extraño, tomó el pendrive. Preguntó: ¿qué es esto? El sujeto se obligó a responder con la verdad simple, ya que mentir resultaba insoportable, pero sin revelar el peligro. Es un archivo muy interesante. Se llama 48 horas. El estudiante sonrió, enganchado. La transferencia estaba a punto de completarse. El sujeto sintió una mezcla de terror y alivio final. La carga de la sombra estaba a segundos de ser liberada. El sujeto se levantó lentamente y se alejó del estudiante, quien ya estaba conectando el pendrive a su laptop. El sujeto se permitió parpadear por primera vez en 48 horas sin miedo. El mundo ya no era un lienzo de terror periférico. Había regresado a la normalidad. El sujeto se dio cuenta de que la liberación era solo la conversión en el inocente que inició la maldición. Ahora era el catalizador, el inicio de la leyenda. La maldición no había sido destruida. Había sido inmortalizada en el ciclo eterno del archivo maldito. El terror no se detenía, simplemente cambiaba de manos. El expediente sobre la maldición de la cinta VHS es cerrado con el entendimiento de que la amenaza nunca es el archivo, sino el impulso inquebrantable de la curiosidad humana. El terror de la sombra acelerada no termina con la muerte, sino con la obligación de la replicación, asegurando que la leyenda urbana de las 48 horas jamás se extinga. Fin del registro detallado de la historia La maldición de la cinta VHS. Si supieras que al abrir un archivo desconocido, tienes 48 horas de vida, ¿cuánto tiempo tardarías en sucumbir a la locura? Deje su respuesta en los comentarios, junto con la leyenda urbana más aterradora que conoce para compartir el miedo. Y si está listo para ver lo que acecha en su periferia, suscríbase al canal y dé me gusta a este informe.